Hola, ¿cómo están? Les saluda el profe Mauro. Hoy vamos a continuar con el curso Secretariado Administrativo Contable, perteneciente al CFP número 16, y vamos a trabajar sobre la materia Administración Empresarial. Bueno, habíamos quedado con el ejercicio número 2, si lo recuerdan. Estábamos trabajando sobre los conceptos de eficiencia, eficacia, y había quedado como tarea este ejercicio que dice: Nancy estudió 12 hojas para el parcial de contabilidad, obtuvo como nota un 8. Luego de estudiar durante 6 horas. Su técnica consistió en memorizar todos los apuntes y luego repasar. Vos le comentás que memorizar no es una buena técnica de estudio y le aconsejás una alternativa: estudiar entendiendo los apuntes y luego repasar para verificar si se comprendió. Nancy sigue tu consejo y comprueba que la segunda técnica, o sea, la de entender lo que estaba estudiando, le permite estudiar las 12 hojas en solo 4 horas. Y eso le permite sacarse como nota un 9. Entonces, la pregunta es: ¿qué técnica es más eficiente y qué técnica es más eficaz y por qué? Recordemos que es importante, en principio, establecer siempre el objetivo y luego realizar un cuadro comparativo. Entonces vamos a ver qué podemos concluir. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, aprobar el parcial con la nota más alta posible. Ese sería nuestro objetivo. Para eso desarrollamos un cuadro y vamos a poner en una de las columnas la técnica, cuál sería el recurso utilizado, en este caso son horas de estudio, la producción total, o sea, la cantidad de hojas que necesitamos estudiar, y el resultado, ¿sí? Eh, que sería el objetivo, la nota que nos sacamos. Entonces, dentro de la técnica memorizar, se necesitan 6 horas de estudio como recurso. La producción sería el estudio completo de las 12 hojas, y como resultado se obtiene un 8. Luego, con la técnica entender, los recursos utilizados son 4 horas, la producción vuelve a ser 12 hojas, pero el resultado es una nota de un 9. Entonces, con esos datos ya podemos concluir qué cosa. A nivel de eficiencia, la técnica de entender, ¿sí? Comprender lo que estamos estudiando, es más eficiente. ¿Por qué? Justamente porque utiliza menos recursos o menos horas de estudio. Luego, si analizamos la eficacia, si bien en ambos casos se aprueba, ¿sí? Porque eh, tanto en memorizar como entender, el resultado de la nota es alta, es suficiente para aprobar, la técnica de entender es más eficaz. Por eso se obtiene una nota más alta. O sea que no es solo la obtención de aprobar, sino que con una mayor nota. Por eso el objetivo no es solo aprobar, sino la nota más alta posible. Entonces vemos que la segunda técnica, que es la de entender, es más eficiente y más eficaz. Bueno, con eso concluimos este ejercicio número 2. Y ahora sí vamos a pasar al próximo tema, ¿sí? Que tiene que ver con la planificación. Recordemos que dentro de las 4 etapas del proceso administrativo, la primera etapa es la planificación. Todo proyecto debe tener una planificación como base con la cual comenzar a trabajar. El concepto. Bueno, la planificación es el proceso que incluye la determinación de objetivos, el establecimiento de una estrategia que permita alcanzar esos objetivos y la elaboración de un conjunto de planes que permitan integrar y coordinar todas las actividades de la organización.
Entonces, también vamos a relacionar los conceptos de eficiencia y eficacia, que es lo que vinimos trabajando en las clases anteriores. Con estos dos conceptos podemos decir que en la planificación se deben establecer las metas correctas y elegir los medios correctos para alcanzar dichas metas. Entonces, fíjense, tenemos determinar objetivos. Todo punto de inicio de partida de lo que vamos a realizar debe tener objetivos. ¿Sí? ¿Hacia dónde vamos a ir? ¿Qué es lo que queremos lograr? Para eso tenemos que ver el cómo, es decir, qué estrategia vamos a utilizar para poder cumplir con esos objetivos. Para eso vamos a realizar planes, actividades, ¿sí? Para poder cumplir eso que nos proponemos. ¿De qué manera vamos a establecer esas metas correctas y los medios correctos? Trabajando con la eficiencia y la eficacia, que es lo que venimos viendo en las clases anteriores. ¿Cuáles son las ventajas de una buena planificación? La primera ventaja es que brinda una dirección a la organización. Como la planificación nos dice hacia dónde vamos, todas las personas que trabajan en la organización pueden coordinar sus esfuerzos a fin de conseguir las metas propuestas. Metas, vale la aclaración, todos los integrantes de la organización deben conocer. Esta unión de esfuerzos solo es posible llevarla a cabo en la medida que la gente conozca hacia dónde se va. De lo contrario, los distintos sectores podrían estar persiguiendo objetivos opuestos, con lo cual la organización nunca trabajaría con eficiencia. Entonces, ¿qué significa esto? Que gracias a la planificación nosotros vamos a tener una dirección, un rumbo, ¿sí? Un objetivo. Y todas las personas dentro de la organización van a coordinar los esfuerzos para poder cumplir con esas metas. Si no se conoce cuál es el objetivo de la planificación y de la organización, se pueden, bueno, podemos tener objetivos contrapuestos, entonces vamos a desperdiciar recursos, ¿sí? Y no vamos a tener una guía clara hacia dónde debemos ir a nivel de la organización. Ventaja número 2, reduce la incertidumbre. La planificación obliga a mirar hacia adelante, a estar atentos a los cambios y a preparar respuestas a esos cambios. Esto reduce el impacto que los cambios tienen en las organizaciones porque permite entender las causas y las consecuencias de los cambios sobre los planes formulados. ¿Qué nos está queriendo decir esta segunda ventaja? Que vamos a estar atentos a los cambios, pero vamos a tener respuestas preparadas a esos cambios, es decir, que nos vamos a anticipar, ¿sí? Si vamos a reducir la incertidumbre, quiere decir que vamos a tener certeza de hacia dónde vamos, y en el caso que haya un impacto negativo ante cambios, nosotros vamos a disminuir o a reducir esos impactos, ¿sí? Porque vamos a tener bien estudiadas las causas y las consecuencias, ¿sí? Ante cualquier cambio, nosotros vamos a reducir esa incertidumbre. Ventaja número 3, reduce las demoras y desperdicios. Al planificar, la organización coordina todas sus actividades y esta coordinación permite detectar rápidamente todas aquellas actividades que no agregan valor al producto o servicio final y por lo tanto pueden eliminarlas rápidamente. Los desperdicios o actividades reiteradas representan un elevado costo para la organización y es una fuente de ineficiencia. Bueno, siempre que nosotros podamos planificar eso, ¿qué va a permitirnos? Que vamos a evitar demora, desperdicios, ¿sí? Que eso sí pasa cuando nosotros no planificamos. ¿Por qué? Si nosotros no planificamos, vamos a estar improvisando, vamos a estar haciendo cosas al tuntum y no vamos a tener una claridad. Entonces, en este caso, nosotros vamos a coordinar las actividades, vamos a saber qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, cuando haya una actividad o algo
que no nos genere un valor, ¿sí?, a nuestro producto o servicio, nosotros lo vamos a poder detectar y eliminar rápidamente. Entonces no vamos a desperdiciar, sean recursos, tiempo, todo lo que genere un elevado costo, nosotros lo vamos a reducir y vamos a ser eficientes. Y recordemos que la eficiencia tiene que ver con la optimización de nuestros recursos. En cambio, si nosotros somos ineficientes, eso puede ser porque justamente vamos a estar desperdiciando nuestros recursos. Por eso vamos a reducir todas esas demoras y desperdicios. 4. La planificación establece estándares para ser utilizados en el control. El primer paso de la planificación es el establecimiento de los objetivos, ¿sí?, como veíamos anteriormente. Y estos son el parámetro que se utilizará para realizar luego los controles, comparando los resultados reales con los deseados y emprendiendo las acciones correctivas que sean necesarias. Es imposible realizar el control de las actividades si previamente no se ha establecido con claridad qué es lo que la organización desea lograr. ¿Qué nos está diciendo? Recordemos que la última etapa, o la cuarta etapa, es el control. Entonces, fíjense que la planificación, siendo la primera etapa, el primer paso, está muy relacionado también con todo el proceso y también con el final, que sería el control. ¿Por qué? Porque cuando yo planifico y establezco mis objetivos, eso que yo planifiqué me va a servir como parámetro para controlar si los resultados reales que yo obtuve dentro del proceso tienen que ver con lo que yo planifiqué al principio, ¿sí? Entonces, eso me va a servir como parámetro para controlar. Y también hay que tener en cuenta que en ese proceso yo puedo tener acciones correctivas. Si yo me estoy en el proceso de la administración, me estoy desviando de lo que planifiqué, yo puedo volver rápidamente, ¿sí?, teniendo un control de esas actividades, siempre y cuando tenga en claro lo que establecí dentro de la planificación, ¿sí? Esa es la ventaja número 3. La planificación obliga a reflexionar sobre lo que se desea hacer. Yo cuando planifico tengo que sí o sí reflexionar. ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Y cómo puedo hacerlo? O sea, ¿qué estrategia me voy a dar? Y esto permite a los administradores tener un medio efectivo para coordinar los esfuerzos de su grupo o equipo. El trabajo en unidad de coordinación ayuda muchísimo a la planificación. Otro aspecto importante es que la planificación debe realizarse en todos los niveles de la organización. Todos los niveles de la organización planifican. ¿Cuál es la diferencia? Que la alta gerencia o los niveles superiores de la organización tienen una planificación mucho más amplia, ¿sí? Abarca muchas partes de la organización y afecta a toda la entidad. Y estas características se modifican a medida que se desciende en la estructura, hasta llegar a una planificación en niveles operativos más bajos, más específica y acotada en el tiempo, ¿sí? Es decir, que según el nivel de jerarquía dentro de la organización, va a ser una planificación mucho más amplia y en los niveles más bajos, algo más específico, ¿sí? En los niveles operativos, eso sucede así. Bien, hasta ahí las ventajas de la planificación. Ahora vamos a estudiar un poco la relación que tiene la planificación con los objetivos. Y para eso debemos definir qué son los objetivos o las metas. Son los resultados que se desean alcanzar. Yo cuando comienzo a planificar, ya establezco mis resultados. ¿A dónde quiero llegar? ¿Cuál es el objetivo de mi organización? Y justamente estos objetivos son la base de la planificación porque encaminan las decisiones administrativas y son estándares para realizar el control. Además, son los que guían el comportamiento de la organización y de cada uno de sus miembros. ¿Qué quiere decir? Que a mí los objetivos me van a dar el camino y todas las decisiones que yo tome en la organización
van a estar en base a mis objetivos. Esas son mis metas. Hacia allá voy. Y justamente eso es lo que va a guiar todo el comportamiento de la organización y el accionar de todos los integrantes. ¿Por qué? Porque justamente todo el esfuerzo que vamos a hacer va a estar siempre orientado a los objetivos. Yo no puedo como organización perder de vista esos objetivos. ¿Sí? Son la guía de lo que debo hacer. ¿Qué permiten los objetivos? ¿Sí? ¿Qué nos permiten como organización? Bueno, en principio, tener un rumbo, esto que venimos hablando, es un camino a seguir. Cuando las personas saben qué es lo que tienen que hacer y que conseguir, coordinan y refuerzan la motivación y vencen los obstáculos que encuentran en su camino. Si yo tengo mi horizonte claro hacia dónde voy como organización, va a ser mucho más sencillo ese camino. También nos permite optimizar la utilización de los recursos. En toda organización, los recursos son limitados y al enfocarnos en una o varias metas relacionadas, esto nos permite distribuir los recursos de manera eficiente y, claro, está estableciendo prioridades. ¿Sí? Entonces, volvemos a tocar el tema de los recursos. Si yo tengo una buena planificación, claridad en mis objetivos, eso me va a ayudar a que mis recursos sean utilizados de manera eficiente y eso permite también establecer prioridades dentro de la organización. También nos permite guiar los planes y decisiones que toma la administración. Como los objetivos son lo que nos dicen qué queremos lograr, si no se establecieran, tampoco se podría definir cómo queremos lograr. Y por lo tanto no existirían los planes o de existir no tendrían un hilo conductor. Entonces acá fíjense, no es solo la respuesta de qué queremos hacer los objetivos, sino también de cómo lo queremos lograr. Entonces ahí tenemos una guía para que la planificación, los planes y las decisiones que vamos a tomar estén orientadas siempre hacia ese objetivo. Y también los objetivos nos ayudan a evaluar nuestro progreso. Esto es muy importante. ¿Por qué? Si no definimos objetivos, no sabemos qué es lo que queremos lograr y tampoco podemos realizar una evaluación. ¿Sí? No podemos evaluar el rendimiento de los empleados, ya que no tenemos parámetros para comparar los resultados reales con los deseados. Entonces, eso también nos aportan los objetivos de la organización. Bueno, vamos a pasar a la clasificación de los objetivos. 1. Objetivos declarados y objetivos reales. Vamos a analizar este concepto. Los objetivos declarados son aquellas declaraciones que formula la organización como sus objetivos y que se corresponden con lo que desean transmitir hacia afuera. Estos objetivos pueden encontrarse, por ejemplo, en el acta de constitución de la sociedad, en informes anuales, en declaraciones que pronuncian los gerentes a la sociedad, etc. ¿Sí? Es lo que se establece o lo que se dice como objetivo. Sin embargo, no siempre estos objetivos se corresponden con lo que la organización desea lograr realmente. Entonces, una cosa es lo que se declara como objetivo, lo que declara la organización y que se muestra para afuera, y por otro lado tenemos lo que realmente queremos lograr. Algunas veces la diferencia radica en la divergencia entre lo que desea hacer la organización y lo que desean sus empleados, grupos de interés, gobierno y público en general. Y otras veces la diferencia radica en que para la gerencia es más simple definir un grupo de objetivos consistentes y comprensibles que explicar la totalidad de sus objetivos. ¿Sí? Entonces tenemos a veces una discrepancia entre lo que se dice o se establece y lo que realmente queremos como objetivo de la organización. ¿Qué hacemos ante esto? Si nosotros queremos saber lo que la empresa realmente desea lograr, o sea, cuáles son los objetivos reales, debemos observar
la actitud de los miembros, es decir, qué hacen realmente los integrantes de la organización, las actividades que desarrollan, las prioridades de sus acciones. Eso va a ser la mejor evidencia de lo que persigue la organización. Entonces, más allá de lo que se estipule, lo que se establezca como objetivo, nosotros al ver el comportamiento de la organización a través de sus integrantes y las acciones, las prioridades, eso va a evidenciar cuáles son los objetivos reales, que son los que a nosotros nos importa saber, la realidad de los objetivos. Luego tenemos los objetivos generales y los específicos. Bueno, los generales o estratégicos están vinculados con la evolución que desea tener la organización en su totalidad. Son abarcativos, ¿sí? Y tienen un alcance de largo plazo, ¿sí? Mínimo 5 años, según el tipo de actividad, pero pensemos en 5 años o más. Y estos generalmente se expresan a través de objetivos estratégicos económicos, basados en rentabilidad, crecimiento, subsistencia de la empresa. Y también objetivos estratégicos sociales, ¿sí? Conciliando objetivos individuales del personal, la organización y la opinión pública. Estos son los generales, pensemos en largo plazo y que abarcan la totalidad de la organización. En cambio, los específicos, fíjense que son los que se pueden disgregar en resultados deseados, pero con un aspecto en particular de la empresa o la organización. Por ejemplo, el mercado, la competencia, la tecnología, productos, servicios, ¿sí? Están más sectorizados esos objetivos. Estamos definiendo en este caso objetivos específicos. ¿Cuál es el alcance? Bueno, puede ser mediano plazo y corto plazo, es decir, menos de un año hasta 5 años estarían dentro de estos objetivos específicos. Por ejemplo, dentro de este tipo de objetivos encontramos el nivel de productividad, cantidad de unidades que vamos a producir, el monto de ventas para un determinado periodo, etc. Y entre estos dos extremos podemos encontrar también los objetivos intermedios, que son la traducción de los objetivos generales en términos más medibles y a su vez son los que se utilizan para establecer los objetivos específicos y o funcionales. Entonces tenemos también los objetivos funcionales. Dice, es la traducción de los objetivos estratégicos de la organización en las diferentes funciones que conforman su estructura o sistemas. Son los objetivos que se determinan para el área de comercialización, finanzas, administración de recursos humanos, sistemas de información, de calidad, etc. También se los conoce como objetivos tácticos. Fíjense que ¿de qué están encargados? Justamente de los objetivos que tienen cada área o cada función dentro de la empresa u organización. Objetivos individuales o personales. Todos tenemos establecidos en forma explícita o implícita qué es lo que queremos lograr cuando desarrollamos alguna actividad. Y es muy importante que la organización identifique los objetivos personales de sus empleados, porque esto ayudará a armar planes eficientes de motivación. Además, esta identificación es muy importante para conciliar los intereses individuales de los miembros con los de la organización en su conjunto, lo cual facilita la coordinación de sus actividades. En caso contrario, pueden estar contrapuestos o contrarios, lo que derivaría en situaciones de conflicto. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros, cada uno de nosotros, o cualquier persona dentro de una organización, tiene objetivos individuales o personales. Y es importante que esa organización pueda identificar qué es lo que pretende a nivel personal, cuáles son las aspiraciones personales de sus empleados. Entonces, como vamos a ver más adelante, esto va a generar planes de motivación para los empleados y también para conciliar, o sea, para que esos intereses individuales
vayan de la mano con los objetivos de la organización, para evitar justamente situaciones de conflicto o un personal desmotivado, etc. Bueno, objetivos de corto plazo y largo plazo, ¿sí? Un poquito estuvimos hablando. Los de largo plazo, largo alcance, hacen referencia a la misión de la organización, a su razón de ser, y se plantean con una visión de mínimamente 5 años o más. Esto no significa que no puedan modificarse con anterioridad, ya que ante todo los objetivos deben ser flexibles, ¿sí? Recordemos que estuvimos viendo esto de la flexibilidad. También podemos ver los objetivos de corto plazo, son los que tienen un tiempo aproximado de un año y hace referencia a lo que se desea lograr concretamente en un periodo muy acotado a lo que queremos llegar como miembro de una organización, ¿sí? Entonces es más específico, mucho más acotado en el tiempo, y esa es la diferencia fundamental entre el corto plazo y el largo plazo dentro de la organización. ¿Cuáles son las características de los objetivos? Esto es muy importante y con esto vamos a trabajar también para la próxima clase. Vamos a hacer un trabajo práctico. Dice que deben estar redactados claramente para facilitar su comprensión y para que no existan confusiones. Bueno, ya vamos a ver ejemplos que hablan de esto. Lo importante es que los objetivos tienen que estar claros, ¿sí? Se tienen que comprender fácilmente, porque si hay confusiones, no se entienden los objetivos, ese es un grave problema para la organización o empresa. Entonces, deben estar redactados claramente, ¿sí? Que no se pueda prestar a confusión. Deben ser concretos, o sea, referidos a un aspecto en particular y posible de ser alcanzado. Esto también vamos a ver ejemplos, ¿sí? Pero no podemos divagar en los objetivos. Debemos ser concretos, fíjense, claros, concretos, y que se refiera a un aspecto en particular, ¿sí? Porque si son muy abarcativos y no son concretos, tampoco podemos después ver o medir si son alcanzados o no. Entonces, esta segunda característica es que sean concretos. Deben, esto es muy importante, deben estar subordinados a la misión de la empresa, es decir, a la razón de ser de la empresa. Y debe existir coherencia entre la misión de la empresa y los objetivos. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo una misión de una empresa determinada, mis objetivos no pueden estar en contra de esa misión o ir por otro lado, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo establecida la misión de la empresa, los objetivos deben estar subordinados o conectados siempre a esa misión, a la razón de ser de la empresa. Porque si no están conectados y no hay coherencia entre ellos, voy a estar dividido en cuanto a la razón de ser de la misma empresa o la organización. Y por último, como característica de los objetivos, deben ser susceptibles de ser medidos o cuantificados. Esto también es importante tenerlo en cuenta. Deben poder ser medidos o cuantificados para un buen control administrativo de los objetivos, para que sirvan para la planificación y posteriormente para el control de los logros. Si yo mis objetivos no los puedo medir, no los puedo cuantificar, eso me va a complicar después para el control de mis objetivos. Tengamos muy en cuenta estas 4 características. Con ellas vamos a hacer el próximo trabajo práctico, ¿sí? En la clase que viene. Vamos a ver ejemplos, ¿sí? Y vamos a ahondar un poquito más en tener en clara estas características, ¿sí? Porque son muy importantes a la hora de establecer los objetivos de la organización. Bueno, con esto terminamos la clase de hoy de administración empresarial. Eh, si quedan dudas, vamos a trabajar en la próxima clase y
Recordemos también que esto que vimos de la planificación y sobre todo de las características de los objetivos son lo que vamos a trabajar en el próximo trabajo práctico de la materia. Bueno, un saludo y nos vemos el miércoles en la próxima clase del Secretariado Administrativo Contable en la localidad de Los Mochis.